Bien, hace tiempo que no teníamos conversaciones con él, pero recibo periódicamente sus comentarios económicos en Mística PRX, en FM 92.5, donde tiene una columna económica. Él es historiador y además coordinador de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económica de la Universidad Nacional, y además dicta el Seminario de Economía y Educación en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Se llama Eduardo González Holguín y está con nosotros. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Tanto tiempo? Hola Ricardo, un gusto estar con vos. Hacía bastante tiempo que no nos veíamos con Hace esta tiempo que pandemia. no hablamos, pero recibo tus envíos. Ah, A bueno, veces bueno, estoy de acuerdo, pues a veces no a estamos de veces no. acuerdo. Como tiene que Pero ser, como toda persona esta es la que... disidencia, eso es lo importante, ¿no? Eso es Claro, lo como toda persona que importante. razona, seguro, seguro. Claro. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Cómo estás viendo este proceso, Eduardo? Y está difícil porque yo creo que ahora hemos entrado en un momento en que ya se está hablando de la pospandemia, en donde ya se están como ubicando los distintos sectores para ver cómo les va con su correlación de fuerza. Yo justamente en uno de los últimos micros pongo esta ley de Martín Tetaz, que en realidad es una remake de la ley de convertibilidad, que significa quitarle la posibilidad al Estado de tener política monetaria activa. Entonces yo creo que no son cosas inocentes, sino que quieren un Estado mañatado para que de nuevo los grandes grupos económicos hagan lo que quieran. Entonces, bueno, yo estoy advirtiendo eso, es necesario tener en cuenta que, bueno, los grupos económicos no descansan y están pensando, me parece que llevan ventaja encima, están pensando, bueno, cómo van a articular con el nuevo orden que va a aparecer después de la pandemia para poder seguir, digamos, teniendo una hegemonía clara como tienen hasta ahora, ¿no? Yo coincido con vos que los grupos económicos están a la expectativa. Ahora, hay episodios que evidentemente marcan de alguna manera la preocupación, no solamente de las empresas, sino para tratar de alguna manera de proyectar digamos, sus trabajos hacia el futuro, sino también de la propia sociedad. Hablemos de inflación, hablemos de un dólar con cepo, hablemos de las importaciones que hay que pedir autorización para poder ingresar maquinaria o activos, hablemos de las exportaciones y hablemos de las tarifas planchadas. ¿Cuál es la visión que tenés después de la pospandemia? Porque todo esto está constreñido por una cuestión absolutamente electoral. No sé si vas a coincidir conmigo en este aspecto o no, evidentemente, para tratar de llegar de alguna manera con algún plafón de posibilidades que le dé, digamos, garantías al gobierno de lograr el objetivo de obtener la mayoría en las cámaras. Ahora, digo, después de esto, ¿qué? ¿Cómo lo ves después de esto? Y yo lo veo justamente como te decía yo, que se están preparando para poder tener el mayor cantidad de fuerza posible y quitar. No, no es una cosa casual que están haciendo ellos. Y en ese sentido yo veo que por ahí me fastidia un estado poco quedado, por ejemplo, en el tema de la inflación. No lo veo con todas las herramientas que tiene a su alcance, ¿no es cierto?, hoy legalmente para salir adelante. Yo tengo un diagnóstico sobre eso. Yo pienso justamente que mayormente la inflación se lo provocan los formadores de precios, que yo siempre me río, digo, la prensa hegemónica no los nombra, pero siguen existiendo. Y ellos son los que aumentan por las dudas, justamente. Entonces tienen una parte, a lo mejor, genuina de aumento de costos, pero a eso le carga porcentaje grande por las dudas. Y bueno, el gobierno tendría que tener ahí una acción mucho más deliberada inclusive se deja llevar a veces a cuestiones que son secundarias, como el tema de emisión monetaria. Para la misma teoría, digamos, neoclásica, si vos tenés, digamos, desocupación y capacidad instalada ociosa, no tendría que haber, digamos, inflación, o sea, es muy poca a partir, digamos, de la emisión monetaria. Yo siempre pongo el caso del 2008. En 2008 hubo superávit fiscal, o sea, absorción monetaria, menos moneda que estaba circulando,
y tuvimos una inflación muy importante. Entonces, bueno, acá en Argentina, por las particularidades que tiene, por las expectativas, por el entrenamiento que tiene la población y por los formadores de precios, bueno, la inflación, digamos, no tiene una fundamentalmente monetario. Y a veces me parece que el gobierno se deja correr con la vaina y no de eso. O sea, por eso digo, pienso que la inflación tiene que ser atacada. Lo otro que digo, bueno, que embroma mucho con el dólar blue. El dólar blue es el 2% del movimiento total, digamos, Sí. digamos, de compra y venta de divisas. Tendría que tener la misma importancia que el precio de los tomates. ¿Eh? Y empezó, oh, no, mira, aumentó. Cuando uno hace un análisis interesante, un análisis serio, digo, y mira, por ejemplo, la evolución del tipo de cambio, que tiene que verlo, digamos, en forma no cortoplacista, sino en el mediano plazo, y lo refiere, digamos, a los últimos 5 años, nosotros el tipo de cambio real, el tipo de cambio, digamos, oficial, con el cual se transan, ¿no es cierto?, las operaciones de importación y exportación, está por arriba de la inflación. O sea, no se puede hablar de atraso cambiario. Entonces vos tenés 4 o 5 vivos que se juntan, te mueven el dólar blue y hacen un escándalo bárbaro. Y nadie contextualiza que están moviendo un mercado totalmente marginal por el cual no se transan, digamos, las importaciones y las exportaciones. Y ahí, bueno, lo enganchan con la inflación. Y con esa excusa aumentan los precios. Y resulta ser que no están comprando con ese dólar. Y bueno, y tenemos el Estado que está dormido. Ahora, yo entiendo, digamos, dentro de las razones de la lógica económica que vos planteás, vuelvo hacia atrás de tu misma explicación. Es decir, si bien el dólar blue mueve el 2% del mercado en general, es un signo para que aquel que tiene que utilizar la remarcación de precios tenga como origen o por lo menos como sustento el valor del dólar blue para poder poner digamos, en caja los propios productos que venden. Y evidentemente eso lo traslada a precios en forma inmediata. Claro, sí, pero justamente ahí veo, ahí está el Estado diciendo, me estás aumentando por las dudas, porque inclusive ahora, por ejemplo, el dólar blue de hoy está por debajo de lo que era el dólar blue en noviembre del año pasado. Y entonces vos te encontrás gente que va agarrando todos los aumentos, pero no agarra nunca las bajas. Entonces, y eso justamente tiene que ser la regulación que tiene que hacer un Estado que esté realmente combatiendo, intentando morigerar la inflación. Me dijiste, vos estás haciendo esto, bueno, bajó el dólar, ¿no es cierto?, desde noviembre del año pasado hasta ahora viene bajando. Ahora volvió a subir, pero hoy todavía está más bajo que en noviembre. Bueno, entonces los precios, si ese es el criterio, no se tendrían que haber movido. Claro. Eduardo, quiero llevarte al tema tarifas. Tarifas que hoy están subsidiadas, planchadas y subsidiadas. ¿Qué crees que puede llegar a suceder luego de la pospandemia o de las elecciones? ¿Qué crees que puede llegar a suceder? Si la liberan concretamente o empiezan a liberarla progresivamente sobre el impacto inflacionario que esto puede llegar a tener. Ahí hay que ver bien, o sea, hay que hacer un estudio, me parece, más concienzudo, con más detalle, ¿no es cierto? Porque hay que mirar más de nuevo el precio del dólar, ¿no es cierto? Los costos acá, la mayoría son en pesos. Entonces hay que comenzar a hacer un estudio de la posible actualización de tarifas a partir de los costos reales, no ponerlos, digamos, y eso vincularlo directamente a la capacidad adquisitiva de la población. No podemos estar con la locura, ¿no es cierto?, que las tarifas estén por un lado y el conjunto de la población esté, digamos, totalmente sumida, digamos, en un salario totalmente deteriorado. Porque a mí me llama la atención el discurso, digo, mire, ¿cuáles las tarifas? ¿Y los salarios? Los salarios están recontra deprimidos y viene de hace muchos años la depresión, porque no nos Sí. olvidemos que por ahí se pasa por alto que el gobierno anterior de Macri, sobre 4 años, tuvo 3 años de recesión y para colmo los últimos 2 años fueron recesivos. Y eso fue justamente un deterioro del salario, porque nosotros tenemos esta desgracia de tener justamente inflación con recesión. Entonces ese deterioro salarial hay que hacerlo. Y bueno, eso significa hablar un tema tabú, por lo menos
los economistas liberales y la prensa hegemónica, que es la distribución del ingreso. O sea, yo siempre digo, les quedó en la cabeza la distribución del ingreso que hubo durante la dictadura militar, donde los trabajadores participaban entre un 23 y un 25% del Producto Bruto. Y la economía argentina, no nos olvidemos que el 85% del Producto Bruto Interno se vende acá adentro. Entonces, lo que mueve la economía argentina es el salario. Entonces, si nosotros queremos justamente reactivar la economía y consolidar este crecimiento que tenemos ahora, que es un crecimiento que puede ser efímero o no, pero hay que consolidarlo. Y bueno, tenemos que consolidarlo con buenos salarios. Entonces, yo empezaría por ese lado. Primero empezaría por los salarios. Por supuesto, es una disputa fuerte porque digamos, muchos dicen que es la madre de las batallas, la distribución del ingreso. Y bueno, después de eso, con la posibilidad que tenga, digamos, el conjunto de la población de afrontarlo, ver, digamos, realmente hasta qué punto, que yo tengo mis serias dudas, hasta qué punto las tarifas están, digamos, atrasadas. Si nosotros miramos, qué sé yo, el precio, por ejemplo, de nafta, que está relacionado al petróleo. Nosotros en Argentina, por la productividad que tiene, digamos, los pozos petroleros nuestros, estamos a un costo que es el 50% del costo internacional. No nos olvidemos que el precio internacional del petróleo nos está indicando el pozo de petróleo en funcionamiento de menor eficiencia, el más caro. Y nosotros todavía estamos al medio. Entonces tampoco digamos, oh, qué barro, la nafta, me parece que no necesariamente tiene que aumentar mucho. Este gobierno inclusive ha llevado el precio de nafta, lo viene aumentando bastante bien, por esto que tiene que pagar la deuda que le dejó el gobierno anterior. Pero entonces yo creo, empezás a revisar bien, con detalle, y te encontrás que mucho de esto del atraso de las tarifas, digamos, es relativo, es relativo. Y recalco, hay que empezar por la recomposición salarial. Este diagnóstico barra análisis que vos haces significa, o por lo menos intuye, infiere un plan que me da la impresión el gobierno no tiene, porque no tiene un ministro de Economía que lo lleve directamente a cabo, tiene un ministro de la deuda, no tiene un ministro de No, Economía, o sea, la Argentina viene de 4 o 6 años aproximadamente sin ministro de Economía que realmente tenga base sustentable para formalizar un plan y acorde más o menos a lo que vos venías explicando recién, qué hace falta y lo que no hace falta. bueno, yo te relativizo todo el plan, porque yo creo que hay que contextualizarlo. Para tener un plan, tenés que tener cierta, digamos, capacidad de poder prever. Y nosotros estamos en un momento de altísima incertidumbre. El tema de la pandemia, que no sabemos cuántas más, cuánto más va a seguir creciendo, que tiene subes y bajas, que viene olas, qué sé yo. Bueno, eso genera incertidumbre. La incertidumbre para la economía es lo peor que hay, porque la incertidumbre no se puede evaluar. El riesgo uno trabaja con tablas de probabilidad y puede mensurarlo. La incertidumbre no, puede pasar cualquier cosa. Nosotros estamos viendo que países que estaban bien han vuelto a cerrar y ese cierre genera justamente problemas en la economía. Entonces, lo del plan, tengo un digamos, hagamos la contextualización. Tenés un problema serio en donde tenés un mundo que es totalmente incierto. Después tenés otro problema serio, que tuvimos un endeudamiento espectacular del cual todavía no hemos podido salir. Entonces, una cosa que no te cierra dentro del plan, digamos que realmente tiene mucha importancia, porque pivoteas sobre las cuentas públicas. Entonces, Claro. esas cuentas públicas no logran terminar de cerrarse la idea, porque no sabemos bien cómo vamos a terminar la última negociación que tenemos con el Fondo Monetario. Ahora, digamos, Cristalina Georgieva ha alargado la idea de que está lanzando una nueva línea de crédito que va a salir el año que viene. También me sorprendió cuando lo leí, porque es más o menos lo que está pidiendo el gobierno argentino, o sea, bajar la tasa de interés, aumentar los plazos, con lo cual, digamos, lo haría sustentable. Entonces ahí tenemos otra cosa, que puede salir bien, puede salir mal, no se sabe cómo va a ser el puente de este año, digamos, a la nueva línea de crédito. Y después cuando yo leí el presupuesto, yo te digo, sinceramente me sorprendió. Fue uno de los mejores presupuestos que he leído en los últimos años, con un intento, digamos, de reactivar la economía. Por ejemplo, el Fondo de Desarrollo de la Defensa, el FONDEP, es una cosa espectacular y que está pensando, digamos, en reactivar un montón de industrias. No olvidemos la importancia, digamos, que tiene la industria militar en Estados Unidos. Bueno, acá es como que lo están descubriendo la importancia y bueno, están poniendo mucha plata justamente para lograr
reactivar la economía por ese lado, ¿no es cierto? Por el lado industrial, que me parece muy bien. Se han vuelto a acordar, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos astilleros, quieren hacer barcos, ¿no es cierto? Tiene un montón de cosas muy interesantes. Entonces yo digo, en general, me parece que hay una idea que no está totalmente desarrollada por las grandes incertidumbres que hay, esas dos grandes incertidumbres que hay en el mundo y cómo cierra justamente la negociación con el fondo, pero dentro de esa, que me parece como un bosquejo, uno encuentra una idea bastante clara de lograr relanzar la producción, digamos, fundamentalmente fabril, y tienen como idea, pero que no la están cumpliendo, eso lo digo claramente, no la están cumpliendo, que era justamente mejorar el salario. Y justamente la administración pública nacional, que tendría que estar dando el ejemplo, no lo está dando para nada, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, digamos, lo veo como titubeante, por ahí me fastidio por eso, me parece que por ahí titubea. Nosotros sabemos que está terminando, que terminó el primer semestre las cuentas públicas con un déficit del menos del 1% del PBI, está presupuestado el 4%. La pregunta es si, bueno, esa reserva que están teniendo, esa autorización que están teniendo por parte del Congreso para aumentar el déficit y llegar al 4% del PBI, lo van a usar ahora, digamos, en el segundo semestre, pensando en las elecciones. A su vez, digamos, el crecimiento que está teniendo el PBI, que el propio Fondo Monetario ha reconocido y ha corregido la alza, está mostrando que ese 4% va a ser más plata de que fue presupuestado en su momento. Bueno, son incógnitas que quedan, pero bueno, por eso digo, yo no me animo, no me parece, por decir, no hay plan. Hay un bosquejo importante en el marco de la incertidumbre, así yo resumiría esto. Eduardo, te agradezco mucho, es un gusto volver a charlar contigo. Bueno, importantes declaraciones que veremos en el futuro de seguir analizándolas con mayor profundidad en la medida que vaya avanzando el tiempo. Te agradezco mucho, Bueno, Eduardo. muchas gracias, Ricardo, un abrazo grande. Un abrazo muy